Mi nombre es Paige Turner, tengo 29 años y soy especialista en marketing en Colorado Springs. Durante años viví en la casa de huéspedes de mis padres, ahorrando cada centavo para cumplir mi sueño de tener mi propia casa. Mientras tanto pagaba $1,500 al mes por su hipoteca, un acuerdo justo que me permitía vivir sin pagar alquiler. Todo iba bien hasta que mi hermano menor, Noah, apareció con una montaña de deudas, resultado de interminables fiestas y juegos irresponsables. De repente la presión para salvarlo recayó sobre mí, mientras él seguía pasando sin frenos. Me negué a ser su salvación, pero mis padres insistieron, repitiendo como un mantra, la familia es lo primero. Hasta que una noche la situación explotó. Mi padre, con el rostro rojo de ira, gritó: «Sal de aquí y no vuelvas». En ese momento algo dentro de mí se rompió. Agarré mis cosas y me fui sin mirar atrás. Semanas después, mi madre me llamó desesperada y me preguntó por qué había dejado de pagar la hipoteca. Mi respuesta la dejó sin palabras. ¿Quieres saber lo que dije? Quédense conmigo porque esta historia apenas comienza. Hasta entonces mi vida era estable. Trabajé duro en una agencia de publicidad local, enfocándome en campañas de alto impacto para clientes importantes. Cada dólar que me quedaba iba a mi cuenta de ahorros, mientras soñaba con tener las llaves de mi propia casa. Pero además de sustentar mi futuro, también asumí parte de los gastos de la familia, un sacrificio que hice de buena gana, hasta que mi hermano apareció con una mochila llena de excusas y una deuda que rayaba en lo absurdo. Noah había perdido su trabajo de barman en Denver y, en lugar de darse la vuelta, llegó a casa oliendo a perfume barato y con una lista de gastos que me dejaron sin palabras: ropa de diseñador, juegos de azar en línea y noches bañadas con extraños. Mientras yo luchaba por pagar las cuentas, él se jactaba de una chaqueta de cuero de $800, comprada con dinero que no tenía. Sin remordimientos, sin plan, solo la certeza de que alguien, en este caso yo, resolvería sus problemas. Intenté hablar con mis padres, pero ellos lo defendieron como siempre. «Está pasando por un momento difícil», dijo mi madre, mientras mi padre me miraba como si yo fuera el villano por no renunciar a mis sueños. El mensaje era claro: yo, la hija responsable, debo salvar una vez más al hijo pródigo. Pero esta vez no me rendiría. El estrés empezó a afectar mi trabajo. Errores tontos, distracciones constantes, mi mente se debatía entre los plazos ajustados y la culpa que me arrojaban. Hasta que un día, entre hojas de cálculo e informes, recibí un extracto de una tarjeta de crédito que no era mío. A mi nombre con mi CPF, pero con gastos que nunca hice, $5,000 en bares, casas de apuestas y alquiler de autos. Mi hermano había cruzado una línea peligrosa y ahora mi vida financiera estaba en riesgo. Lo enfrenté en la cocina, con la declaración arrugada en mi mano. Él simplemente se encogió de hombros: «No es gran cosa. Yo me las arreglaré». Como si robar mi identidad fuera un detalle. Le exigí que lo resolviera, pero su respuesta fue un ataque: «Eres egoísta. Siempre piensas que eres mejor que los demás». Me dolió, pero no me hizo retroceder. «Esto no se trata de mí. Cometiste un delito. Arréglalo o tomaré medidas». Se fue refunfuñando, dejando tras de sí un silencio pesado y una certeza: ya no sería el tapón de los agujeros de la familia. Mi paciencia y mi amor tenían un límite. Y ese día lo alcancé. La traición se hundió en mí como plomo, mi nombre y mi identidad se enredaron en el caos que él había creado. Fue peor de lo que imaginaba. Esa noche llamé al banco con voz firme a pesar del pánico que se apoderaba de mi pecho. El encargado lo confirmó: la cuenta había sido abierta 3 semanas antes, vinculada a mis datos personales. Les expliqué que no era yo y lo marcaron como fraude, recomendándome congelar mi crédito. Pasé horas encerrado en mi habitación, bloqueando mi información de Experian, Equifax, TransUnion. Cada clic, cada contraseña escrita, una puñalada que me recordaba cuán profundo me había arrastrado la irresponsabilidad de mi hermano. Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de mi futuro en juego. Si mi crédito era destruido, mi sueño de comprar una casa, ya sofocado por los $1,500 que pagaba cada mes por la hipoteca de mis padres, podría desaparecer para siempre. Al día siguiente sentí que necesitaba hacerles ver la gravedad de la situación. Nos sentamos en la sala de estar, el aire estaba cargado de tensión. Dejé la declaración sobre la mesa, le expliqué el fraude, los $5,000 que había gastado a mi nombre.
Él usó mi identidad, dije con voz tranquila pero firme. Esto podría arruinarme. Ustedes necesitan hacer que se detenga. El rostro de mi madre decayó, sus manos retorciéndose en su regazo. Él no quiso hacerlo, murmuró como si sus palabras pudieran borrar el crimen. Simplemente está pasando por un momento difícil. Me quedé estupefacto. Mi padre se inclinó hacia adelante con la mandíbula apretada. Estás haciendo un gran escándalo de la nada, dijo. Paga y nos ocuparemos de él más tarde. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo. No solo lo estaban defendiendo. Ignoraban que me había robado y que había puesto en riesgo mi vida financiera. No estás escuchando, mi voz se elevó aguda. No se trata solo de dinero. Cometió un delito. Mi madre negó con la cabeza, con los ojos húmedos. No hables así de tu hermano, susurró como si la verdad fuera un insulto. Mi padre me miró con los ojos entrecerrados. Tienes un buen trabajo, dijo fríamente. Puedes manejarlo. Deja de hacer un escándalo. La injusticia ardía como ácido. Yo era quien pagaba su hipoteca, quien mantenía a flote a la familia, y ahora era el villano por exigir responsabilidad. Salí de la habitación con las manos temblando y la declaración todavía aplastada en mi puño. Lo habían elegido una vez más. El trabajo debería haber sido mi refugio, pero incluso eso se me estaba escapando. Mi jefe me había brindado una gran oportunidad, liderar una nueva campaña publicitaria para un cliente nacional, una oportunidad de demostrar que estaba preparado para ser un estratega senior. El plazo era de 10 días y ya estaba retrasado. Mi concentración destrozada por el desorden en casa. Me quedaba hasta tarde en la oficina mirando las maquetas, pero mi mente vagaba hacia la declaración, hacia las excusas de mi madre, hacia la indiferencia de mi padre. En una reunión tartamudeé al responder sobre proyecciones presupuestarias. Mis pensamientos atrapados en el informe de fraude que había realizado. Mi jefe levantó una ceja y forcé una sonrisa, prometiendo solucionarlo más tarde. No podía dejar que esto arruinara mi oportunidad. De vuelta en la casa de huéspedes, las paredes parecían cerrarse. La actitud de mi hermano no fue solo una traición, fue una señal de advertencia. Ya no podía vivir bajo su techo, bajo sus reglas, bajo su ciega lealtad hacia él. La casa, que alguna vez fue un paso práctico hacia mi futuro, ahora era una trampa. Había protegido mi crédito por ahora, pero ¿durante cuánto tiempo haría algo más? La negativa de mis padres a responsabilizarlo fue una advertencia. Continuarían esperando que yo arreglara su daño, que sacrificara mis planes por sus errores. La idea de quedarme, de dejar que este ciclo se repita, me puso la piel de gallina. Necesitaba una salida, aunque eso significara empezar de cero. Fue entonces cuando mi padre programó la reunión familiar que cambiaría todo. Entré a la habitación con el estómago hecho un nudo, sintiendo que se avecinaba la tormenta. Mi madre estaba en el sofá con las manos inquietas, mientras mi hermano estaba tumbado en el sillón, pasando el pulgar por su teléfono celular como si nada importara. Mi padre estaba junto a la ventana, con el rostro duro y el crepúsculo de Colorado Springs proyectando sombras detrás de él. Tenemos un problema, dijo en voz baja y aguda. Las deudas de tu hermano están fuera de control otra vez. $10,000 en apuestas y compras impulsivas. ¿Pagas, Paige, o te vas de la casa de huéspedes? Las palabras me golpearon como un tren fuera de control. $10,000. Además del daño que ya le había hecho a mi crédito. Mi cabeza daba vueltas, pero mantuve mi expresión firme. No pagaré por sus errores, dije con voz firme a pesar de que mis manos temblaban a los costados. He hecho demasiado por esta familia. Mi hermano ni siquiera levantó la vista. Continuó deslizando el dedo por la pantalla, con indiferencia. La voz de mi madre rompió el silencio, suave y suplicante. Lo está intentando, Paige, dijo. Solo necesita un poco de ayuda para recuperarse. La familia se sacrifica por la familia. Sus palabras dolieron, torciendo el cuchillo de su favoritismo. ¿Sacrificios? Respondí más bruscamente de lo que pretendía. Me he sacrificado durante años para mantener esta casa en pie. ¿Cuándo hará él su parte? Los ojos de mi padre se entrecerraron y su mandíbula se tensó. Tienes un buen trabajo, dijo. Puedes permitírtelo.
Deja de complicar las cosas. La injusticia me consumió como el fuego. Me volví hacia mi hermano, quien finalmente levantó la vista, con cara de aburrimiento. Nos estás hundiendo, dije, mi voz temblaba de ira. Gastaste 10.000 en tonterías y soy yo quien tiene que arreglarlo. Se encogió de hombros y se reclinó en su silla. No es mi culpa que las cosas se pusieran difíciles, dijo con la voz llena de indiferencia. Siempre piensas que eres mejor que los demás, fingiendo que eres perfecto. Sus palabras fueron una bofetada, pero no retrocedí. Esto no se trata de mí, espeté. Has cruzado una línea y no voy a limpiar tu desorden otra vez. Puso los ojos en blanco y volvió a su teléfono celular, descartándome como si no fuera nada. Miré a mi padre, buscando una pizca de razón. Ni siquiera lo está intentando, dijo. ¿Por qué soy yo el que tiene que pagar? Mi padre dio un paso adelante y alzó la voz. Porque eres parte de esta familia, gritó. O ayudas o te vas y no vuelves. El silencio se apoderó de la habitación, sus palabras flotaban en el aire. Mi madre jadeó, tratando de sujetarle el brazo, pero él se apartó. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de conmoción y traición me invadió. Esperaba resistencia, pero no esto, un ultimátum para tirar mi futuro a la basura o perder mi casa. Las lágrimas picaron en mis ojos, no por tristeza, sino por el dolor crudo de su elección. Lo habían elegido una vez más. Mi madre intentó suavizarse, su voz temblaba. Paige, por favor, le dije. Solo tenemos que mantenernos unidos. Él se las arreglará. Sacudí la cabeza con la garganta apretada. Ustedes continúan protegiéndolo, dijo. Están dejando que nos destruya y soy yo quien paga el precio. Miré a mi hermano, todavía pegado a su celular, inmune al caos que había causado. Ni siquiera te importa, dije con la voz quebrada. Él no respondió. Ni siquiera levantó la vista. Le di la espalda y me fui, mis pasos resonaban en el suelo de madera. La casa de huéspedes se sintió más fría cuando regresé, las paredes se cerraron. Su demanda, $10.000 por su irresponsabilidad, era una carga que ya no podía soportar. Me senté en la cama, mi mente acelerada. Mis contribuciones a la casa, los años de mantener todo funcionando, no significaron nada para ellos. Me vieron como un recurso, no como una hija. Las deudas de mi hermano, su indiferencia, la defensa ciega de mis padres. Era un ciclo que no rompería viviendo allí. La casa de huéspedes, que alguna vez fue un práctico refugio, ahora era una prisión que me ataba a su caos. Pensé en mi trabajo, la campaña publicitaria que estaba liderando, mi oportunidad de demostrar mi valía. Pero ¿cómo podría concentrarme con esta bomba de tiempo explotando en mi vida? Era mío. Por primera vez en años, no había sombras de deudas ajenas flotando sobre mis pertenencias, ni eco de los gritos de mi padre en las paredes. Ese rincón estrecho con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas descoloridas, valía más que todos los metros cuadrados de la casa de huéspedes que había dejado atrás. Lindsay abrió una botella de vino barato pero festivo. Brindis por la independencia, dijo, chocando su vaso de plástico contra el mío. Colin, todavía sudoroso por el movimiento, levantó su cerveza con una sonrisa. A las personas que tienen el coraje de saltar del barco antes de que se hunda. Sus palabras dolieron un poco porque eran ciertas. No estaba huyendo. Estaba eligiendo. Me senté en el sofá cama que sería mi cama durante los próximos meses, mis dedos trazaron los bordes del edredón que Lindsay había tomado prestado. El peso de la realidad empezó a asentarse, no había vuelta atrás. No más cenas forzadas con sonrisas falsas, no más cheques firmados con la esperanza de comprar cariño. Pero tampoco la ilusoria seguridad de un techo garantizado. Ahora cada centavo contaba. Cada decisión fue mía y solo mía. Abrí mi computadora portátil y revisé el presupuesto por enésima vez. $1,000 en alquiler, la mitad de lo que pagaba antes, pero sigue siendo un duro golpe para mis planes de ser propietario de una vivienda. Tienda de comestibles por $300 y adiós, las cenas preparadas de mi madre. $200 para transporte, el auto viejo tendría que durar un año más. Quedaba poco, pero había mucho espacio. Espacio para respirar. Espacio para equivocarse sin ser crucificado. Espacio para finalmente crecer.
Lindsay se sentó a mi lado, robándome una fritura de mi plato. ¿Te arrepentirás mañana?, preguntó suavemente. Negué con la cabeza. No. Solo lamento no haberlo hecho antes. Era verdad. El dolor de dejar atrás era agudo, pero el dolor de quedarse había sido un sangrado lento y furtivo. Había elegido la cicatriz limpia sobre la herida que nunca sanó. Colin se despidió temprano con un apretón en el hombro y un «llámame si me necesitas». Cuando la puerta se cerró, Lindsay y yo nos sentamos en silencio por un momento, escuchando el zumbido del refrigerador y el sonido distante del tráfico debajo. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Sonreí, no la sonrisa tensa que tenía en casa de mis padres, sino una sonrisa que dolía un poco en las comisuras, era tan genuina. Ahora, dije, cerrando el cuaderno con un chasquido vivo. Ese departamento diminuto del tercer piso, con la ventana que crujía cuando soplaba el viento y el olor permanente a café quemado, era mío. Por primera vez en años, no había facturas con los nombres de mis padres en mi escritorio, ni mensajes desesperados de mi hermano pidiendo, solo un préstamo más. No existía el peso invisible de ser un salvavidas para una familia que se negaba a nadar sola. Regresé a la casa de huéspedes por última vez, solo para completar el ciclo. Las paredes desnudas me devolvieron la mirada como testigos silenciosos de todo lo que había abandonado, no el lugar en sí, sino la ilusión de que algún día cambiarían. Por un segundo sentí que algo ardía en mi pecho, no por la pérdida de espacio, sino por el dolor de la versión mía que todavía creía en salvadores. Sacudí la cabeza como si pudiera deshacerme de los últimos restos de esa esperanza, y me senté ante el barato escritorio de madera. Una hoja de papel en blanco, un bolígrafo que temblaba entre mis dedos. Mamá, papá, escribí, y la tinta pareció quemar el papel. Me voy. He pagado $1.500 al mes en tu hipoteca durante los últimos 2 años, incluso cuando me dijeron que me fuera. Ya no soy responsable de esta familia. Especialmente no de las deudas de mi hermano. Se acabó. Cada palabra fue un martillazo firme sin margen de negociación. Doblé la carta con sumo cuidado como si manipulara una granada, y la dejé sobre la mesa. Cuando cerré la puerta con llave por última vez, escuché el clic de la cerradura haciendo eco dentro de mí, el fin. En el auto, con las manos todavía temblando sobre el volante, sentí que mi pecho se expandía como si alguien hubiera cortado una cuerda que me apretaba desde hacía años. Respiré hondo y el aire entró limpio, sin el sabor amargo del resentimiento. El apartamento de Lindsay no era la casa de mis sueños, tenía techos con goteras y vecinos que peleaban a las 3 de la mañana, pero era mío. Por primera vez, cada centavo que ganara lo gastaría o ahorraría gracias a mi decisión. Me imaginé que mi cuenta bancaria finalmente dejaría de sangrar por errores que no eran míos. La idea debería traer puro alivio, pero entre los sollozos de libertad, una punzada de culpa intentó infiltrarse. ¿Qué pasa si no pueden arreglárselas? ¿Qué pasa si la casa se va? Pero luego me acordé de mi hermano, siempre con un cigarrillo entre los dedos y una disculpa en la punta de la lengua, mientras nuestros padres escribían otro cheque más para tapar sus agujeros. Me acordé de mi madre con los ojos hinchados de tanto llorar, pero con las manos siempre extendidas para coger el siguiente billete. De mi padre con ese tono de voz que convertía las peticiones en órdenes: tú eres la hija responsable, Paige. No puedes dejarnos colgados. Habían tomado sus decisiones. Ahora yo había hecho el mío. 3 semanas después, mi teléfono celular vibró en la encimera de la cocina de Lindsay, iluminando la pantalla con un nombre que había borrado de mi vida. Paige, estamos en problemas. El mensaje de mi madre fue breve, pero tenía el peso de un colapso. El banco amenaza con ejecutar una hipoteca. Por favor, llame. El café se enfrió a mi lado mientras miraba el teléfono, como si pudiera llevarme de regreso al abismo con solo estar allí. Habían encontrado la carta. Habían descubierto que los $8.000 anuales que ponía en la hipoteca se habían agotado. Y ahora, el banco le dio 30 días para desaparecer de una vez por todas de la casa donde crecí. Se me revolvió el estómago no por remordimiento, sino por una extraña mezcla de lástima y determinación. Los había llevado a la espalda durante demasiado tiempo. Cuando sonó el teléfono esa noche con el número de mi madre parpadeando en la pantalla, contesté mientras estaba de pie, apoyado contra la ventana de mi nueva habitación, con las luces de Colorado Springs brillando abajo como promesas. Paige, te necesitamos. Su voz se quebró como siempre que quería algo. Solo un poquito más.
Solo hasta que nos organicemos. Respiré hondo y sentí el frío cristal de la ventana en mi espalda. Me dijiste que me fuera, dije con calma, como si estuviera leyendo un veredicto. No soy responsable de tus elecciones. Ni siquiera el suyo. Ella comenzó a suplicar, las palabras se atropellaban. Tu hermano lo está intentando, solo necesita más tiempo, arreglaremos esto, por favor, solo unos meses más. Corté y mi voz no tembló. Terminó. Tú elegiste este camino. Ahora vive con ello. Colgué. El corazón latía fuerte, pero más ligero que en años. Había trazado una línea en la arena. Y por una vez no lo pisaría. Los rumores me llegaron de un primo lejano. Mi hermano no había cambiado. Seguía saltando de trabajo en trabajo, seguía acumulando deudas en mi tarjeta como si fueran confeti. Mis padres, antes unidos en la ilusión de que la familia lo es todo, ahora se destrozaban en peleas que resonaban a través de las paredes de la casa que pronto ya no sería suya. Mi padre quería recortar definitivamente la asignación de mi hermano, mi madre insistió en darle una oportunidad más. Sus gritos eran el sonido de un castillo de naipes derrumbándose, el mismo castillo que yo había sostenido solo durante tanto tiempo. Mientras tanto, estaba construyendo algo real. El apartamento de Lindsay, con sus pisos chirriantes y su refrigerador con motor a reacción, era más hogareño que cualquier rincón de la casa. En el trabajo me lancé de lleno a la campaña publicitaria que podría definir mi carrera. Noches de insomnio, diapositivas rehechas hasta que me ardían los ojos y la presentación final que me dejó con las palmas húmedas de nerviosismo. Cuando el cliente aprobó todo sin pestañear, mi jefa me llamó a su oficina con una sonrisa que nunca antes había visto. Eres nuestro nuevo estratega senior, dijo, y las palabras sonaron como una llave girando en una cerradura nueva. El aumento de sueldo no se trataba solo de dinero, era una prueba de que, sin la carga sobre mis hombros, podía volar. Salí de la oficina con el pecho inflado, como si me hubiera tragado el sol. No he hablado con ellos desde esa llamada telefónica. Bloqueé los números no por odio, sino por supervivencia. Cada mensaje, cada llamada era un anzuelo que intentaba arrastrarme de nuevo a aguas turbias. Lindsay me lo recordaba cada vez que dudaba, estás floreciendo. No dejes que te ahoguen de nuevo. Colin, a su manera pragmática, simplemente levantó la mano para chocar los 5 cuando se enteró de la promoción. Se suponía que sería tuyo para siempre, dijo como si fuera obvio. Hoy, mirando hacia atrás, veo clara la lección, poner límites no es egoísta. Es oxígeno. Mi familia me enseñó a creer que el amor era sinónimo de sacrificio sin fin. Pero el verdadero amor no requiere que te canceles a ti mismo. Eligieron el camino de la omisión, de la complacencia ante los fracasos de mi hermano, de la ceguera ante mis esfuerzos. Ahora cosechan lo que sembraron, la casa a punto de ser ocupada, las facturas que se acumulan, las peleas que devoran lo que quedaba de su unión. No siento alegría por eso. Siento una extraña paz. Porque por primera vez mi vida es mía. Imperfecto, lleno de facturas por pagar y noches de pizza barata en el suelo del salón, pero construido con mis propias manos. No necesito su aprobación para saber que valgo más que el papel de salvador que me han impuesto. Para aquellos que han seguido este viaje hasta ahora, gracias por dar testimonio. No es fácil cortar lazos, incluso cuando nos estrangulan. Pero a veces es la única manera de volver a respirar. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu propia paz y las expectativas de los demás? ¿Qué harías tú en mi lugar?